Silbato a la boca, autoriza el árbitro, se mueve la pelota, ya está en marcha, tira Carapeguá en el municipal del departamento de Paraguarí. Vuelve a recuperar Rodrigo Vera, allí está el ex River, ex Nacional, profundiza, juega, adelanta la pelota, Armoa, allí está el Coqui Armoa, maniobra y juega, buena pelota para Montiel, le va a pegar, le pegó, ¡gol! Deportivo Carapeguá. Alberto Montiel recibió la pelota, dominó en el área y remató cruzado por abajo, esquinado, inatajable para Arce. Tempranito a los 4 minutos se rompe el cero en la ciudad de Carapeguá. Gana el Potro 1-0, lo hizo Monti. Allí está Riquelme, Rivarola, Riquelme, Feji, va a encarar la marca de Aguada, ojo con Feji, buena pelota para Lucho, está el empate de Fernández, remató. ¡Gol! De Atirá FC, gol del equipo celeste de la Cordillera, golazo de Lucho Fernández. Qué bien la armó el equipo de Atirá, con Rivarola, con Riquelme, con Feji. Y allí están los hermanos Fernández. Lucho marcó 1-1 hasta el partido, 43 minutos. El árbitro dice no va más. Terminó el juego, fue 1-1 entre Atirá y Carapeguá. Iremos a los penales. Va a autorizar el árbitro. El primer penal será para Carapeguá. Allí está Rodrigo Vera. Le va a pegar. Autoriza el juez. Le pegó y el arquero desvía. Arce a un costado. Se salva el equipo de Atirá. Desperdicia Carapeguá. Qué mal comienzo en los penales para el Potro. Lucho para pegarle de zurda. Autoriza el árbitro. Toma mucha carrera al 10. Le va a pegar. Fernández le pegó. Gol de Atirá. Allí está Argüello, le va a pegar, le pegó. Gol de Carapeguá. Se mueve ahora, le va a pegar, le pegó. Gol de Atirá. Le va a pegar el 21. A ver cómo anda el amigo Méndez. Alan. Le va a pegar, Alan le pegó. Gol de Carapeguá. A la expectativa Cabral. Se mueve Feji. Feji le pegó. Gol de Atirá FC. Autoriza el árbitro, allí está el 9. Torales le pegó. Gol de Carapeguá. Buena ejecución, suavecita la pelota cerca del poste y adentro. Fernández, le va a pegar Fernández, le pegó. Gol de Atirá FC. Buena ejecución del 8. O si desvía el arquero Cabral. ¿Qué digo? Arce se va a quedar con la clasificación Atirá. Allí está Báez, Alfredo, le pegó. Gol de Sportivo Carapeguá. 4-4 está todo. Autorizó el árbitro, allí está Borisov, le pegó. ¡Gol del ruso Borisov! Clasificación de Atirá FC. Ganó 5-4 el conjunto de Nito Villalba. Adelante Atirá en la Copa de Todos, la Copa Paraguay. Y el festejo entonces también de sus compañeros con el ruso.